Este periodo, el periodo intertestamentario, lo podríamos considerar como el onceavo periodo de los periodos del Antiguo Testamento, ya como un eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos 400 años, que también se les llama o periodo intertestamentario, o a mí me gusta llamarlo el onceavo periodo, o también los 400 años de silencio, van desde Malaquías, que es el último profeta, hasta cuando viene Juan el Bautista. Y pasan muchos sucesos, mayormente son políticos y de carácter religioso los que vamos a considerar. Voy a tratar de resumir la clase, por eso voy a dar datos, en algunas partes van a sentir que voy dando datos muy generales, porque la idea es nada más hacer un marco de presentación general sobre el periodo intertestamentario. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? En el periodo anterior es el periodo posexílico, del que ya hemos hablado. En el periodo posexílico tenemos a tres hombres que hacen que el pueblo regrese. Ya se los lleva a Babilonia, ¿no? Se destruye Israel del norte, lo destruye Asiria, Israel del sur lo destruye Babilonia, y se los llevan a Israel del sur, los deportan, ¿no? Se los llevan en tres etapas, ¿no? Se los llevan en el 605, en el 597 y en el 589 finalmente se derriba el templo, ¿no? Y se destruye todo. Entonces, hay un grupo en el 538 que regresa con Zorobabel y ese es el pasaje que podemos encontrar en Ageo. Si ustedes van a Ageo, después de que Ciro da la orden de ser liberado, el pueblo de Israel, Dios despierta, dice Ageo, el corazón de Zorobabel, el capítulo número 1, versículo número 14, para que reconstruya el templo. Entonces, los israelitas regresan en el 538 con Zorobabel, luego en el 444, y cercanos regresan con Esdras y con Nehemías. Ellos reconstruyen la parte religiosa y también reconstruyen los muros. Entonces vuelve a aparecer la antigua tendencia de los judíos que rechazaban la palabra de Dios y caían en prácticas pecaminosas hacia la indiferencia. Entonces, al terminar este periodo del Antiguo Testamento, ya escuchamos al profeta Malaquías que condena sus caminos y les dice, ustedes se han apartado del Dios vivo otra vez. Entonces, no les sirvió la lección de los 70 años fuera de su tierra, del exilio, no les sirvió la lección y terminaron pecando en lo mismo. A esos 400 años que transcurren entre el tiempo de Malaquías y Juan el Bautista se le conoce como el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio. Tenemos fuentes de información de este periodo del libro de los Macabeos, del libro del Caos de Palestina, de los escritos de Josefo, que fue un historiador del siglo primero después de Cristo. Y también hay datos de los imperios, del imperio griego, del imperio persa, del imperio romano. Y la visión de Daniel es una de las que nos va a ayudar. La visión de Daniel anticipa todos estos años a través de su perspectiva política. Daniel, desde que se levanta Nabucodonosor, ya hay una profecía allí de, hay una profecía de lo que va a suceder en todos esos 400 años. Entonces Daniel ve el surgimiento de estos grandes poderes que van a dominar durante este periodo en que suceden los dos testamentos bíblicos. Daniel incluso ve a Alejandro Magno, ve a los Ptolomeos, a los Seleucidas, a los Macabeos, a los romanos, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, también vamos a tener las escrituras abiertas, libreta, escritura, lápiz, y vamos a ver Daniel y vamos a observar que aquí en los capítulos, comencemos con la primera visión en la que ya tenemos un anuncio profético de lo que va a suceder, que es el capítulo número 4 en la locura de Nabucodonosor. Yo quiero dejar nada más de tarea, no lo vamos a leer ahorita, pero, perdón, es el capítulo número 2. En el capítulo número 2, Nabucodonosor tiene este sueño de esta gran estatua, que su cabeza es de oro fino, los pechos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido. Y le dice Daniel a Nabucodonosor que él es la cabeza de oro y después de él se va a levantar otro imperio
que va a ser o que fue el imperio persa. Aquí van a estar los cuatro imperios que van a gobernar Babilonia y que vamos a estudiar. Luego Persia, luego vamos a ver a Grecia y por último a Roma. Estos son los cuatro imperios generales que gobiernan después de Babilonia. Entonces, estos son los que ven en el sueño de Daniel. Y vamos a ver algunos datos todavía de Daniel a lo largo de la clase. Entonces, cuando termina el Antiguo Testamento, ya Babilonia ya no tiene el poder. Hasta el 331, el Antiguo Testamento termina alrededor del 420, 440, 420. El imperio persa es el que gobernaba, ¿no? Ustedes recuerdan que Ciro había permitido que los judíos regresaran a su tierra, que reedificaran el templo en el 538. Esther, la judía, había llegado al palacio del rey persa en el 470 y Esdras en el 456 y Nehemías en el 443 los habían regresado y habían recuperado un parte de la religión, ¿no? Con las reformas de Esdras y de Nehemías. Entonces, una vez que llega los persas, para Israel fue algo bueno, pues habían permitido regresar a su tierra natal. Y también Isaías había profetizado sobre esto. Isaías capítulo 45 nos dice cómo Dios llama al rey de Persia, que es Ciro, mi siervo, aunque él era un emperador pagano. Entonces Dios literalmente, aquí es algo muy bonito, dice Miguel Núñez, Dios estaba preparando a toda la historia judía y la historia secular, como lo llama él, para que se interceptaran. Llega el momento de Jesús en que la historia secular de todos los pueblos y la historia del pueblo de Jesús, de la historia del pueblo de Dios, que es Israel, y llegaran hasta su culmen, hasta el punto central, hasta la encrucijada, se cruzaran y finalmente partiendo de allí venía Jesús. Jesús no llega en un tiempo inapropiado, Jesús llega en el momento adecuado. Gálatas capítulo 4, y lo voy a leer yo. Gálatas capítulo 4 dice de la siguiente manera, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esta palabra de la plenitud del tiempo, del cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿No? Lo que está diciendo aquí este pasaje es que Jesús no viene una semana después, un año después, 10 años después. Jesús viene en el tiempo que deben de llegar. Entonces, Dios había preparado todos los caminos para que se interceptaran y finalmente pudiera Jesús llegar a esparcir el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, una vez que conocemos los tiempos, podemos entender a Gálatas. Después de esta clase, mi objetivo es que ustedes puedan decir, ok, ya vemos que no solamente Dios dirigió la historia judía, sino también dirigió la historia secular, la historia pagana, pagana lo vamos a llamar, ¿no? La historia pagana y la historia de su pueblo las guió de manera que llegado el momento, Jesús apareciera en la escena, preparado ya toda la obra de teatro, la presentación, preparado el guión, preparado absolutamente todo, llega el actor principal a presentarse, ¿no? Es Jesús, que es su hijo. Entonces no puedo llegar una semana después, funciona y todo se da conforme al cronograma de Dios. Entonces, esto es lo que queremos decir cuando hablamos del tiempo de Dios, ¿no? Este tiempo de Dios es que el cronograma de Dios se cumple tal cual. Entonces hay un tiempo para cada cosa, para cada evento debajo del sol, ya lo dice Eclesiastés. Entonces de esta misma manera Dios iba haciendo marchar la historia pagana y la historia del pueblo de manera que se interceptaran en este momento histórico y se interceptan aquí, se cruzan en este momento y su hijo aparece. Entonces, después de, una vez más, regresamos a los persas. El exilio hace que se dispersen todos los judíos y Dios los regresa en el tiempo del imperio persa. Hay muchas de las profecías que están dadas en Isaías que se cumplen aquí finalmente en Ciro, el rey persa, rey medo persa. Entonces, los que habían sido dispersados en el 722 y en el 605, en el 589 con Babilonia y con Asiria, finalmente pueden regresar las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, ¿no? Recuerden que con Jeroboam y Roboam se dividen en dos. Roboam se queda una parte y Jeroboam se queda otra parte. Roboam, el hijo de Salomón, se queda con dos, las 10 tribus las queda Jeroboam. Entonces, ¿y qué está sucediendo durante todos estos años en Egipto?
con Babilonia. Hay muchas guerras aquí, hay muchas guerras muy interesantes, pero la Biblia no las narra. No quiere decir que no había historia del otro lado. Hay guerras en el 584 y durante este tiempo en el que también estaban disputándose y los israelitas estaban pecando, hay guerras muy interesantes, ¿no? Está Leónidas, me parece que está durante esta época, ¿no? Y todo esto que las películas narran sobre las grandes batallas griegas y las defensas de su territorio están durante estas épocas. Entonces sí había historia del otro lado, pero no lo cuentan las escrituras. Entonces, asimismo, durante este tiempo también hay historia judía y hay historia secular, pero Dios no la está contando necesariamente, ¿no? No quiere decir que no sea guiada por Dios, toda la historia lo es guiada, pero en la de la Biblia se nos explica qué es lo que está pasando. Y durante este tiempo, Daniel es el que más nos va a contar porque luego no encontramos otro, además de los Macabeos, pero los Macabeos lo consideramos un libro apócrifo porque está entre los deuterocanónicos, ¿no? Que deuterocanónicos, si ustedes recuerdan, es aquellos libros que no entraron en el canon evangélico. Entonces, el segundo canon significa deuterocanónicos, ¿no? Entonces, estos libros sí hablan un poco de lo que sucede durante el tiempo de los 400 años de silencio. Entonces Daniel y Ezequiel son llevados cada uno a sus expediciones. Todavía estamos hablando del exilio. Es hasta Persia, que ya Daniel solo está en el primer año del rey Ciro, si no mal recuerdo. Entonces, recordarán ustedes cómo se le profetiza al hijo de Nabucodonosor que con la mano en la pared, ¿no? Que decía Mene, Mene, Tekel, Upharsin, y que entonces Daniel lo interpreta y le dice que esa va a ser la destrucción, y así es, en una sola noche el imperio de Babilonia cae y Persia toma su lugar. Entonces el rey Ciro cumple la profecía de que habían de estar 70 años en el de exilio antes de que fueran liberados. Entonces, cuando comenzamos a ver un poquito, a conocer un poco sobre los persas, que vamos a ir sobre este rumbo en primer lugar, los persas prepararon al mundo para la venida de Cristo de una forma. Los babilonios y los persas usaron de grandes religiones. Las religiones muy marcadas eran la astrología. Entonces estaba preparado el camino para que con sus religiones, aunque tenían un gran esplendor, pero eso no satisfacía al hombre. No satisfacía al hombre. La vida persa, la religión persa estaba vacía todavía, ¿no? Entonces tenían un hambre y esta hambre fue creciendo durante los 400 años de silencio, esta hambre seguía creciendo y seguía creciendo. Entonces, después de los persas, viene un emperador, mm, un estadista, que muchos de nosotros debemos conocer, que se llama Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande es uno de los estadistas más impresionantes hasta hoy, todavía de los que se conocen, porque Alejandro Magno logra conquistar en 10 años a todo Persia. Aunque Alejandro Magno fallece muy joven, eh, y no deja sucesores. Aún así, lo que logró alcanzar a hacer fue impresionante. Y esto ya se los había dejado a través de Daniel, ya se los había contado, Dios les había contado lo que iba a suceder, que iba a levantar este hombre que se propuso helenizar, esa es una palabra importante que vamos a estar ocupando, se propuso helenizar al mundo. ¿Qué quiere decir helenizar al mundo? Bueno, significa, en palabras sencillas, es darle al mundo la cultura griega. Se dice, y recuerden que después de los griegos y los romanos, se dice que Roma logró conquistar a Grecia militarmente, pero que Grecia mantuvo la conquista cultural, artística y religiosa. Quiere decir que Grecia, aunque fue conquistada con las fuerzas romanas, que eran grandiosas,
no logró despojarse de la cultura de Grecia. Alejandro Magno tenía a Aristóteles por maestro. Aristóteles era el maestro de Alejandro Magno y fue precisamente esta influencia que tuvo de parte de Aristóteles que quedó tan impregnada en Alejandro Magno que se propuso helenizar el mundo y lo hizo de varias maneras. Primero fue a través del idioma. Él trató de que el idioma pudiera llegar a todas las áreas de, su reino. Entonces, Jesús, pues ya dijimos primero que los persas nos prepararon a través de la religión, una religión vacía que fue creciendo el hambre eventualmente hasta llegar a Jesús. Pero Alejandro Magno, Dios lo usó para que nos preparara, para que llegara el Evangelio a un mundo en el que el griego ya era el idioma fuerte de la época. Entonces Dios nos preparó a través de Alejandro Magno, preparó a través de su imperio para poder dar a conocer en un solo idioma y que se esparciera muchísimo más rápido el evangelio a través de este idioma. Los romanos, ¿qué hicieron? Los romanos, con su gran poderío militar, que los romanos aplastaron a Grecia militarmente, y pero para lograr esta conquista ellos necesitaron de carreteras amplias. Hicieron muchas carreteras. Y estas carreteras facilitaron la movilización de las tropas durante el primer siglo, pero también Dios había permitido que los romanos construyeran estas carreteras porque fue lo que los misioneros usaron, los misioneros apóstoles usaron para movilizar y movilizarse con las copias del Nuevo Testamento que se esparcieron a todas las áreas de Macedonia. Entonces esto contribuye a la propagación del Evangelio, ¿no? Entonces, además de esto, cuando llega Jesús, había algo que se conoce como la Pax Romana. La Pax Romana, em, o los romanos habían conseguido que no hubieran guerras por mucho tiempo. Entonces esto fue importante para la propagación del evangelio, porque llevar el evangelio, llevar el mensaje en medio de las guerras iba a ser muy, 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 muy difícil. Pero ahora que ya tenemos el idioma griego, tenemos personas que están hambrientas de una religión diferente, tenemos amplias carreteras, tenemos la paz romana, entonces el evangelio se esparce de una manera más rápida, ¿no? Nos damos cuenta cómo Dios había preparado el mundo para la venida de su Jesucristo. Como dice Gálatas capítulo 4 versículo 4 cuando fue el cumplimiento del tiempo, ¿no? Jesús viene en este momento crucial y esto es muy interesante de ver cómo Dios mueve también la historia secular, ¿no? Jesús usa aún a los hombres paganos para sus propósitos, por eso es que dice de Ciro, él es mi siervo, mi ungido, mi Mesías sonaría en hebreo, porque es la palabra que se ocupa, porque Dios mismo lo utiliza para crear esta expectativa en el pueblo. Entonces, estamos hablando de Grecia, ¿no? Y además de esto, Grecia se había distinguido por su sabiduría, por su filosofía, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, los grandes pensadores los grandes pensadores de Grecia se habían destacado durante esta época, ¿no? Entonces, aún esta filosofía muchos en el Nuevo Testamento retoman, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de ellos en Hechos. En Hechos, Pablo usa de estos conocimientos que sabía que estaban en la capital de Grecia, o sea, la capital cultural por lo menos de Grecia, que es Atenas. Entonces vamos a Hechos y vamos a ver cómo Pablo, el apóstol, lo ocupa. Y vamos a ir al capítulo número 17. Entonces, eh, la filosofía aún preparó a los cristianos para dar a conocer de cierta manera el Evangelio. En Hechos capítulo 17 se nos dice que Pablo entra al aerópago, que era el lugar de los dioses, ve a muchos dioses y ve ahí uno que utiliza para compartirles el evangelio, ¿no? Entonces, realmente lo que Alejandro Magno se propuso es algo que consiguió. O sea, Alejandro Magno no fracasó en su plan de helenizar al mundo. Mire, quiero que ocupemos varios ejemplos.
Por ejemplo, el panteón. El panteón. Pan significa todos en latín, que es donde viene esta palabra, ¿no? Que ya es una, si bien viene de la lengua romana, pero es similar del aerópago. Era el templo, teo significa Dios o dioses. Entonces, el panteón es una palabra latina para hablar de donde estaban todos los dioses. Cuando nosotros ocupamos palabras como neurología, eh, psicología, nutriología, musicología, teología, estamos ocupando palabras griegas y mucha de la cultura que nosotros heredamos es griega hasta cierto punto, ¿no? Obviamente ya para México eso está muy diluido, pero en las palabras ya lo vemos, ¿no? Como el idioma griego es tan fuerte que se ocupa aún se adapta para ocuparse en nuestro idioma, ¿no? Entonces, ya había, ya habíamos visto a la Grecia distinguida en su filosofía, ya habíamos visto a la Persia distinguida por sus religiones y ya habíamos visto incluso a la Roma distinguido por sus placeres. Se dice que los romanos los capitanes romanos tenían no solamente mujeres con las que tenían relaciones sexuales, sino también los mismos soldados ocupaban algunos de ellos para tener esta clase de relaciones. Los romanos llegaron a hacer este derroche de placeres que aún así no satisfizo el corazón del hombre, ¿no? Entonces, estamos en una época ya al final, para cuando Jesús está a punto de venir, estamos en una época que, que ya ha pasado por filosofía, por política, por placeres y aún así la sed de el hombre no se ha no se ha satisfacido. Ahí la conjugación de esa palabra siempre es difícil. Entonces podemos ver que estos 400 años de silencio sirvieron para esto, ¿no? Para que entre el puente entre Malaquías y Mateo hubieran una preparación también del corazón de los pueblos, ¿no? Entonces, no estamos familiarizados con lo que pasa durante este tiempo y me gustaría familiarizarnos un poco con ello. Entonces, para poder entender mejor qué es lo que está sucediendo en el tiempo de Cristo, vamos a ver qué es lo que sucede alrededor de estos 400 años. La sucesión política es muy importante, los grupos revolucionarios. Me gustaría que observáramos la sucesión del poder político, quiénes son los que suceden, cuáles son los grupos que se levantan, los grupos religiosos también. Y no lo vamos a ver en detalles, lo vamos a ver de manera bastante general, pero quiero que por lo menos llevemos una idea de lo que suceden y qué son las características principales de estos pueblos. Entonces, una vez que pasa a Babilonia, es conquistada por Persia y Persia es conquistada por Roma, por Grecia. Y a Grecia lo lleva a la victoria el estadista que les compartía, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno, instruido por Aristóteles, se sucede al reino, a su padre, y empieza a hacer toda una conquista y la helenización de la que hemos hablado ya antes. Y Daniel ve lo que está por suceder anticipadamente, unos 300 años, 200 años antes de que suceda, ve a este macedonio, Alejandro Magno, como el que se iba a levantar. Y lo vamos a encontrar en las escrituras, ahí en su libro. Daniel lo ve a través de un gran cuerno. No le puso nombre, pero habló de este gran cuerno que se iba a levantar y que a su muerte su imperio se iba a tener cuatro cuernos más que se iban a levantar tras él. Entonces, eh, el profeta Daniel lo vislumbra desde lejos. Y esto es lo que literalmente pasa. En el año 331, 334 antes de Cristo, es cuando el imperio griego, que, del que estamos hablando, domina, ¿no?
Entonces se empieza a hacer la lengua franca, el griego koiné, y las transacciones, las transacciones se hacían en su idioma, es como hoy ocupamos al inglés. Entonces, a la vez, Alejandro Magno, para helenizar, había hecho campos deportivos y en cada ciudad, en cada decápolis, habían ciertos campos deportivos en los que se enseñaba también el idioma hacia escuelas para que el griego pasara a ser el idioma dominante. Entonces Alejandro el Grande muere en el 323, aproximadamente a sus 32 años de edad, y su reino se divide en cuatro porciones. Y Daniel lo profetiza. Lo vamos a ver en Daniel capítulo 8 versículo 20 al 22. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este cuerno grande es el que se profetiza, que es Alejandro Magno, ¿no? El rey de Grecia. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Les voy a dar tiempo para que lo busquen porque es importante que esta cita la podamos ir apuntando. Daniel 8, 20 al 22. Daniel ve a Alejandro Magno como un gran cuerno y este cuerno fallece a corta edad y no deja hijos. Y sus generales se dividen la tierra: Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Estos son los cuatro generales que quedan a cargo de la tierra de Alejandro Magno. Entonces, se lo dividen y dos de ellos son los que nos van a interesar, que es Ptolomeo y Seleuco. Casandro y Antígono fueron conquistados relativamente rápido por Seleuco y Ptolomeo, ¿no? Entonces, al principio, eh, los más grandes eran los Ptolomeos. Ptolomeo era un general fuerte y Seleuco en realidad no, al principio no figuraba tanto, ¿no? Poco a poco empezó hacerse se dice que de la India le obsequiaron o hizo alianzas con ellos y les obsequiaron elefantes y a través de sus elefantes logra conquistar a sus enemigos, eh, sí, a Casandro, Antígono, ¿no? Y finalmente a Ptolomeo. Entonces, uno de ellos se queda en Alejandría, que es la capital de Egipto, y los otros se quedan en Antioquía, ¿no? Que es la capital de Siria. Estas dos dinastías entran en lucha finalmente y eventualmente se tienen que conquistar al final, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, la primera de las dinastías que quiero que veamos un poco es la de los Ptolomeos. Los Ptolomeos gobiernan el área de Alejandría, que es Egipto, y está en su área de gobierno estaba Palestina, desde el 320 antes de Cristo al 198. A la muerte entonces de Alejandro Magno, eh, los Ptolomeos son los que se quedan con el área de Palestina, hasta el 198 que ya son conquistados por los Seleucidas, ¿no? Que son los descendientes de Seleuco. Entonces, Ptolomeo primero fue el primero en el 320 quien se encarga de asegurar el reino, ¿no? Con ciertas conquistas, con asegurar su trono en Alejandría. Y al principio era bastante fuerte, ¿no? Eran bastante fuertes hasta que finalmente es Antíoco III el que conquista Palestina y derrota al general de la otra dinastía, de la dinastía Ptolomeo, que era, para ese entonces ya era Ptolomeo V. Entonces, este hombre que se encarga de destruirlo, Antíoco III, logra gobernar hasta el año 175 después de Cristo. Entonces, la de los Ptolomeos, los Ptolomeos, una de las figuras más conocidas de la dinastía Ptolomea, que aunque fueron destruidos los Ptolomeos en el 198 o conquistados,
todavía siguieron reinando en Egipto, donde estaba su centro, ¿no? En Alejandría. La última reina de este imperio, del imperio Ptolomeo, es Cleopatra. Y Cleopatra es creo que debe ser la más conocida de esta dinastía, ¿no? Porque han hecho películas, por todo el contacto que tuvo ya finalmente también con los romanos, con Marco Antonio. Entonces, Cleopatra está muy cerca ya de la venida del Mesías. No alcanza a ver la venida del Mesías, pero ya está relativamente cerca. Estamos hablando de 50 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Pero al principio, cuando su gobierno era fuerte, estaba hasta del 320 al 198. Entonces estos Ptolomeos, eh, los Seleucos, Ptolomeo Soter fue el primero, fue duro al principio con los judíos, aunque años más tarde los utilizó para partes de su reino, los ponía en altos cargos a menudo. Después de él estuvo Ptolomeo Filadelfo, que fue también uno de los Ptolomeos más eminentes y se manifestó como un amigo de los judíos, promovía sus artes, desarrolló su imperio en todos los aspectos. Durante su reinado se tradujeron al griego las escrituras hebreas en la ciudad egipcia de Alejandría. Y de este Ptolomeo Filadelfo se dice que logró hacer una biblioteca enorme y preciosa. Y durante su reinado es que pide que se traduzca el hebreo no como un material religioso, sino simplemente como un libro más para su librería, una versión que ya les he enseñado en algún momento, que es la versión de la Septuaginta, la versión de los 70. Entonces, para que pudiera ser leído, sí, en todo su imperio, pero también para que pudiera estar en su biblioteca. Es la que más adelante, años más tarde, es la que dicen que algunos comentaristas sugieren que Jesús usaba. Algunos comentaristas, ¿no? Y ahí hay varias opiniones. Entonces esta rivalidad llega finalmente a su tope en el año 198, les recordaba, con Antíoco el Grande, ¿no? Con Antíoco V, perdón, que es quien logra destruir. Alejandría llegó a ser un lugar impresionante. Tiene tres maravillas del mundo antiguo que yo les quiero invitar a que busquen. Me olvidé pasar aquí las diapositivas. Este pasaje de Gálatas 4:4 al 5, que ya vimos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Luego tenemos el retorno en 538 hasta el 444, y luego están los 400 años de silencio entre Malaquías y la venida de Cristo. Luego empieza el periodo persa y vamos a ver esta diapositiva todavía no la hemos visto. Las cuatro cosas principales para entender el Nuevo Testamento es entender la religión de los 400 años de silencio, los movimientos religiosos dentro y fuera de Israel, porque aquí es donde surgen los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y todos ellos. Los imperios, porque necesitamos conocer ah, em, la fiesta de la dedicación tiene que ver con los imperios y con los grupos de guerrillas. La fiesta de la dedicación es una de las fiestas que se menciona en Juan, pero para entenderlas tenemos que ver qué sucede, qué es lo que sucede durante esta época y finalmente la geografía, ¿no? Las carreteras, cómo estaba dividido, todo esto para poder entender de una mejor manera el Nuevo Testamento. Entonces estamos aquí, en la parte del imperio griego, ¿no? Y les estaba compartiendo que durante este tiempo todavía griego, pues así se le considera a Ptolomeo y a Seleuco como griegos, Alejandría llega a ser el sitio donde se encuentran las tres maravillas del mundo antiguo. El faro, que era una gran enorme torre de mármol blanco que se coloca en la isla de Faros. Luego el Soma, que es el ataúd de oro de Alejandro. Y la más famosa biblioteca del antiguo mundo, que es la Biblioteca de Alejandría. La librería era parte del museum, o la Casa de las Musas, que había ocupado el modelo del Liceo de Aristóteles en Atenas, ¿no? Sobre esto pueden buscar un poco más en internet.
Y pueden ver ahí las fotos del faro, del Soma y de la biblioteca de Alejandría. Y pueden ver cómo estaba dividida y todo. Yo tengo aquí algún escrito sobre eso, pero si quieren lo podemos compartir posteriormente, ¿no? Vamos a ir un poquito avanzando sobre los hechos que sucedieron y vamos a dejar aquí un rato las cosas que tenía Alejandría. Bien, una vez que ya se conquista toda el área de los Ptolomeos, ¿no? Entonces sube Antíoco el Grande para arrebatarle a Egipto el control de Palestina. Hubieron aquí durante este tiempo varias cosas a las que se les atribuye que los Ptolomeos hayan perdido el control de su reino. Se dice que eh, uno de los Ptolomeos vendía el sacerdocio, se los vendía a los sacerdotes, y que al final la profecía era que esto era lo que los iba a llevar a la ruina. ¿Se escucha mucho, hermano, los perritos? ¿O está bien? Ahí pueden levantar el dedito si se escucha. Bien, una vez que los seleucidas lograron conquistar ya a los Ptolomeos, entonces es Antíoco V es el que comienza esta nueva dinastía, ¿no? Entonces esta nueva dinastía perdura hasta el año 64 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, en el 198 hasta el año 64 antes de Cristo. Entonces, Antíoco, creo que he dicho Antíoco V, pero es Antíoco III, es quien toma el poder en el 175 y hasta el 175, y después del 175 surge Antíoco IV, que es un personaje con el que tenemos cierta familiaridad, porque él tiene un papel preponderante en el libro de Daniel. Entonces, este Antíoco IV es el que entra en el templo y lo profana. Daniel habló sobre esto que iba a suceder. Vamos a leerlo en Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente desde la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el cielo, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció en contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta prevaricación asoladora de la que habla Daniel y la que se cumple, dicen los estudiosos aquí precisamente con Antíoco IV. Lo que hizo Antíoco IV fue de lo más deplorable, ¿no? Antíoco IV sube al poder y él mismo se propone helenizar, secularizar todo el Medio Oriente. Y lo hace tratando de forzar la incorporación griega a la cultura hebrea, y también prohibiendo al pueblo hebreo que pudiera seguir sus costumbres religiosas y la lectura de la Torá. Entonces ahí empieza la lucha del pueblo hebreo contra todo lo que se estaba proponiendo, ¿no? Y de hecho, este hombre se dice que en una de las ocasiones en que el pueblo de Israel escuchó que él había muerto, hicieron una fiesta en honor a su muerte. Entonces, como él escucha que hacen una fiesta en honor a su muerte, se levanta contra el pueblo de Israel, contra el pueblo hebreo, y hace toda una matanza en el pueblo hebreo. Toma una cerda y la degolla en el lugar santísimo, y la sangre la riega sobre el altar. Algunos dicen incluso que hizo un caldo y que también lo regó en el altar. Y en el lugar donde estaba el lugar santísimo, levantan una estatua a un dios griego, a un dios pagano. Entonces esto es lo que se le conoce como
prevaricación asoladora. Este ataque que hizo Antíoco IV, que no fue un ataque pequeño, sino fue un gran ataque, que también se profetiza de él en Daniel capítulo 11 versículo 21, aunque ya leímos el del capítulo 8, voy a leer el del 11:21. 11:21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Los Seleucidas continúan hasta el año 64, pero aquí se levantan a unos hombres a los que conocemos como los macabeos. También Daniel capítulo 13 versículo 16, 11-16, profetiza sobre los macabeos precisamente. 11, 15 y 16. Vendrá pues el rey del norte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ya había una profecía de que se iban a levantar e iban a fracasar, ¿no? Y precisamente son estos los macabeos los que se levantan para oponerse a todo lo que estaba haciendo este hombre, ¿no? Que estaba, pues literalmente profanó el templo, el altar sagrado. Entonces a esto se le conoce como la rebelión de los macabeos. Se dice que en el año 167 antes de Cristo, estos macabeos se cuenta que tratando de resistir, Matatías era el padre, entonces se los llevan y frente a su mamá, una vez que los agarran a algunos de ellos, entonces son cortados frente a su madre y los ponían en sartenes ardiendo a freír mientras la madre veía a cada uno de ellos morir. Y aún así la madre les insistía que no negaran su fe hasta que finalmente le tocó el turno a cada uno de sus hijos. eh, y lo resistieron hasta el final, ¿no? Entonces, a uno de ellos se le llamaba Judas Macabeo, desde ahí donde se toma el nombre, porque ellos son de la familia de los Asmoneos y el padre se llama Matatías, que era un sacerdote hebreo. Hebreo. Este inicia la revolución, se va a las montañas y ahí empieza está tratando de recuperar el territorio de los israelitas y lo consiguen. Los macabeos consiguen tener cierta independencia para el pueblo de Israel. Entonces hacen que las luchas cesen allá por el año 143. Del año 143, 140 hasta el año 64, Palestina era independiente de cierta manera, ¿no? Hasta el 64 es que ya Pompeyo y todos estos generales romanos vuelven a conquistar a Roma y por eso es que ya en el tiempo de Jesús ya volvían a ser esclavos, esclavos de Roma ahora, ¿no? Casi que ellos habían pasado de ser esclavos de Babilonia, esclavos de Persia, esclavos de Grecia, logran cierta libertad del 143 al 64 con los macabeos, cierta libertad sí hubo porque ellos lograron recuperar el templo. Son también de los que acabamos de leer, que aunque al principio dice la palabra de Dios que no iban a resistir, que no iban a poder hacerlo, al final el versículo 14 dice, en aquellos tiempos muchos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Estos hombres turbulentos se entienden como los macabeos. Si logran hacer que el templo se recuperara y que los sacrificios volvieran a su lugar, pero ya am, vuelven a ser como la fiesta de la dedicación de la que habla Juan, precisamente, y vamos a leerlo, debe estar en el capítulo número 10 u 11. Están en el 10, 10:22 de Juan. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta de la dedicación es el momento en que Jonatán, Simón y Matatías, que son los macabeos, Judas Macabeo,
son los que logran, no, no todos ellos, porque muchos de ellos mueren en el transcurso de la conquista, pero logran hacer la dedicación nuevamente del templo para que pudiera volverse a usar, que por eso cuando hasta el tiempo de Jesús ya se vuelve a usar, finalmente. Una vez que ya los macabeos pierden otra vez, vemos a Roma. Roma ya conquista finalmente a, a los macabeos nuevamente. Nunca tuvieron libertad total durante el tiempo de los macabeos. No, no hubo una libertad absoluta, pero sí ya gozaban de cierta independencia. Entonces, Roma sí los logra conquistar nuevamente ya por el año 63 antes de Cristo. Grecia termina siendo aplastada por Roma y es Roma la que está recibiendo ya al Señor Jesús, ¿no? Empieza este triunvirato que fueron tres hombres que estaban luchando por por ser los emperadores de Roma, hasta que finalmente uno de ellos, Julio César, logra quedarse con el poder. Y este hombre pone a algunos de los hijos de los asmoneos, de los macabeos, y a otros hombres también, como los representantes del pueblo, como gobernadores locales, pero se les daba también cierta independencia. Entonces ya para el año 37 después de Cristo ya teníamos a estos Herodes, o la familia de los Herodes, que Herodes el Grande fue el primero. Este Herodes ya gobernaba sobre Judea, otros gobernaban sobre el área completa de Galilea, pero son no independientes, sino que dependen de Roma. Entonces el dominio romano que está desde el año 37 y a través de todo el Nuevo Testamento, ya hablamos, ya les dije que Pompeyo, Craso y Julio César, que son los tres que están en el triunvirato, finalmente Julio César queda como el único gobernante y pone a Jerusalén a Hircano y a Antípater lo pone sobre el área de Judea y Galilea. Estos son los dos hijos de Antípater, Facelo y Herodes, quienes se convierten en gobernadores de Judea y de Galilea. Finalmente Antípater muere y también muere Julio César y quedan los hijos de este Antípater gobernando respectivamente los lugares, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Herodes. Como Herodes había tenido cierta amistad con Marco Antonio, el Marco Antonio del que estamos hablando aquí, el Marco Antonio de Cleopatra, ah, esta amistad que había tenido, bueno, no sé si es llamarlo amistad, pero había sido como eh, su protegido, hace que esta familia, que los Herodes, Antípater era una familia idumea, pudieran ascender al poder. Entonces, Herodes se casa con Mariam, que era de la familia de los Macabeos, como para reforzar un poco su poder. Pero muere Marco Antonio, se suicida en Egipto, Herodes extiende su poder, lo asegura, pero siempre vivió con poder, con el temor de que su poder se lo quitara a alguno de sus descendientes, a alguno de los descendientes de los macabeos, y se apoderaran del trono. Entonces Aristóbulo, que era hermano de Mariam, que Mariam recordemos que era esposa de Herodes, se pone como sumo sacerdote y su cuñado, que es Herodes, manda a ahogar al sumo sacerdote y entonces esto le quita mucha popularidad. Marian se enoja porque mataron a su hermano y la manda a matar. Y en los años siguientes manda a matar también a sus hijos. Entonces este es el Herodes, este es el primer Herodes que tenía paranoia, que constantemente estaba temiendo de que fuera conquistado, que creía que estaba rodeado de grupos de hombres que lo iban a conquistar, que mata a dos de sus hijos, que mata a Mariam, que mata a su cuñado. Todos estos pues fueron víctimas de la ira de Herodes, fueron estrangulados. Entonces
mató a fariseos y los fariseos eran muy queridos en esta época, que los fariseos inicialmente no eran personas que ah, tuvieran la intención de hacer daño al pueblo, al contrario, querían recuperar la religión, ¿no? Judía de la manera correcta. Entonces, los fariseos eran un grupo muy querido. Entonces, estas obras sangrientas hacen que su reinado no fuera muy aceptado por los judíos. Entonces, hacia el fin de su vida, de este primero Herodes, este gobernante ya muy lleno de temor, escucha a lo lejos que había nacido un rey y que había nacido en Belén y que llegan ciertos hombres aún de muy lejos a adorar a este nuevo rey y lo ve como un rival. Y al no saber dónde iba a estar, manda a matar a todos los infantes de Belén, ¿no? Entonces ya conocemos ahí la historia y vemos cómo se cruza ya la historia, llega a concretarse la historia bíblica ahora del Nuevo Testamento, cómo fue tejiéndolo Dios hasta que llegamos finalmente a este Herodes, muerto de miedo, que tenía que responderle a los romanos, que no era independiente, ni siquiera un rey total, pero que ya tenía ciertos seguidores, ¿no? Entonces a este Herodes lo sigue su hijo, que fue gobernador de Judea, y que no es muy conocido, del 4 al 6 que fue Arquelao, es exiliado por las quejas que los judíos tuvieron, y le sucede otro Herodes, que es Herodes Antipas. Herodes Antipas es designado como el tetrarca de Galilea, de Perea, y este era un gobernante más astuto, es el héroe que conocemos por estar durante el tiempo de Jesús, es el héroe que conocemos por asesinar a Juan el Bautista, por haber denunciado su matrimonio con Herodías. Este Herodes que está durante el tiempo de Tiberio, y que es desterrado por Calígula. Entonces, después de este Herodes, sucede todavía un Herodes más, que es Herodes Agripa. Y Herodes Agripa también se dice que durante su reinado, también están las escrituras en Hechos 12, este que muere repentinamente, Herodes Agripa I es el que manda a matar también a Jacobo, ¿no? Y que dicen las escrituras que, si no mal recuerdo, que muere como comido por gusanos. Dice, al momento 12:23 de Hechos, un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Está en Hechos capítulo 12, versículo 23, pero ya no es el mismo Herodes que mandó a matar a Jesús. Ese Herodes ya había muerto. Entonces tenemos a los Herodes en la dinastía de los Herodes, pero también habían otros personajes que eran procuradores, que tenían un puesto más alto, que de ahí conocemos a los procuradores. Un procurador muy famoso porque fue el que crucificó a Jesús, es Pilato. Estos procuradores normalmente eran crueles con los judíos y no eran queridos por los judíos, ¿no? Pues, manda a matar a samaritanos, y hace un montón de ejecuciones que finalmente también llevan a su caída en el año 36, casi cerca al Herodes que mató también a Jesús, ¿no? A los dos fallecen más o menos al mismo tiempo. De ahí fueron dándose varias sucesiones, que está Fado, está Festo, está Albino, está Floro, y todos, cada uno de ellos fue aumentando la maldad. Así que hasta el final, ya con Floro, que es el último de los procuradores que seguía, este hombre se dice que fue tan violento, tan malo con los judíos, que su sucesor, que se llamaba Albino, que las cosas que él hacía que como si Albino hubiera sido un benefactor para el pueblo. Y eso que Albino también fue un hombre malo. Entonces, pero Flor llegó al tope con la maldad, ¿no? Entonces, permitía que los bandidos llegaran y pidieran impuestos extras,
La nación judía ya cae en un estado deplorable. Para el año 66 estamos hablando de Floro. Entonces, en el año 68 al año 70 ya tenía que haber, casi que lo pedía toda esta parte histórica, la, la guerra civil, ¿no? Se levanta el pueblo hebreo para luchar. Hay luchas trágicas porque finalmente se destruye a los israelitas en el año 70 cuando se destruye el templo y se cumplen las palabras de Jesús que dice que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo, fueron invadidos y finalmente fueron destruidos. Entonces, estas son como las líneas que podemos ver durante la época de los 400 años de silencio. Entonces, quiero que nos quedemos con esto para resumir la clase. El imperio persa nos había dejado con religiones vacías. El imperio griego con filosofía que no alcanzó a llenar el corazón. El imperio romano con los placeres que no llenaron al hombre, para que así Jesús se presentara como la respuesta a todo esto que ninguna filosofía humana podría resolver. De la misma manera, los persas, los romanos y los griegos, y mayormente romanos y griegos, prepararon al pueblo de la época para recibir al Mesías, ¿no? Con sus carreteras, con su idioma, con toda la historia que se fue dando, con toda la historia también de la persecución israelita, de forma que hay cosas que ahora ya no podríamos, ya vamos a entender de una manera diferente. Cuando Jesús les dice es que ustedes son esclavos, y ellos dicen, no, 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 espérate, jamás hemos sido esclavos de nadie. No, cualquiera ahí pudo echarse una risa en voz alta y burlarse porque en ese momento eran esclavos de Roma. Y eran tan esclavos de Roma que si te encontraba un soldado romano y te pedía que cargaras una milla, su carga lo tenías que hacer. No tenías como decir que no, porque si no, pues te podía matar, tenía libertad para hacerlo. Entonces, esto de que no somos esclavos de nadie suena ridículo, suena a chiste. Nunca hemos sido esclavos de nadie porque somos hijos de Abraham. Suena ridículo cuando le responden así a Jesús.